Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya basta, ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Este año, todos los análisis que se han hecho en torno a este 8 de marzo que acabamos de pasar hace muy poquito, coinciden en que no fue nada igual a lo que ha sucedido en otros años. El movimiento feminista a nivel internacional es verdad que tiene muchísimos años de historia y a lo largo de la historia también es verdad que se ha propuesto muchísimas metas y ha llegado, ha obtenido muchos y muy buenos resultados, muy importantes para la humanidad. Pero este 2018 la manifestación que se hizo en el 8 de marzo a nivel general fue muchísimo más reivindicativa y provocó además la movilización de muchísimas más personas que lo que se había provocado en años anteriores. La propuesta de la movilización del 8 de marzo nació también este año desde el movimiento feminista y seguidamente pues ya fue asumida por los sindicatos, movimientos sindicales, movimientos sociales y también inmediatamente fue rechazada por el Gobierno español como tenía que ser. Se cuestionó desde que el feminismo hiciéramos reivindicaciones políticas y también reivindicaciones de igualdad en el mercado laboral. Pero a pesar de todas las críticas que llegaron, el movimiento siguió adelante con la convocatoria que tenía organizada. Aquí en Santa Lucía, desde el Gobierno municipal, apoyamos desde el primer momento el paro que se había propuesto y animamos a nuestra gente a acudir a la manifestación del 8 de marzo en la capital. Tuvimos la oportunidad de formar parte de ese gran movimiento que nosotros entendemos que es y sigue siendo transformador. Una de las manifestaciones más masivas a las que hemos asistido en los últimos años en Canarias. Ahora, para saber cuál es el camino que tenemos que seguir, es importante también saber qué nos llevó a ese 8 de marzo tan masivo. Y es por eso por lo que estamos aquí hoy. Tengo conmigo dos grandes mujeres que van a traernos algunos datos sobre qué fue lo que pasó y por qué en este caso llegamos a ese 8 de marzo. Tengo a Ana Bernal Triviño. Ella es doctora en periodismo, profesora de la Universidad Oberta de Cataluña y colabora en medios como El Diario.es, Público o Periódico de Cataluña. También es investigadora con trabajo sobre redes sociales y feminismo. Bienvenida. Y Patricia González es de la Red Feminista de Gran Canaria, agente de igualdad del Programa de Sensibilización Social para la Integración de Mujeres Inmigrantes, un programa de la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación. Yo le lanzo la misma pregunta a las dos. Espero que primero Ana y luego Patricia nos den pues algunos datos sobre cómo llegamos a ese 8 de marzo del 2018. Entonces, ¿empiezo yo? Sí. Que llevo aquí material de sobra, ¿eh? Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo creo que principalmente este 8 de marzo ha sido diferente porque, de hecho,
creo que en otras circunstancias esta sala no estaría así. Habría muchísima menos gente. Con lo cual, yo creo que esto es un síntoma, ¿no?, de lo que ha ocurrido. Yo tenía previsto moverme un poco por el escenario, pero como me han dicho que no tengo mandito, pues me voy a quedar aquí al lado mejor de la mesa, porque si no me voy a tener que mover mucho. ¿Cómo hemos llegado al 8M, ¿no? Yo recuerdo mucho el 8M anterior, el del año 2017, que estas fueron las portadas del día siguiente de la manifestación del 8M. Una ausencia completa del movimiento feminista, nos ignoraron, pero de lo lindo. Fue una cosa alucinante. Y mira que ya aquellas manifestaciones tuvieron peso, ¿eh? Ya en el año 2017 estábamos calentando motores y había bastante gente en la calle. Sin embargo, no aparecimos. ¿Qué ha ocurrido en 2018? Nos hemos encontrado esto y además con unos titulares que a mí me llamaban la atención porque eran como un reconocimiento a lo que durante tanto tiempo se había estado haciendo por parte del movimiento feminista, ¿no? La imparable marcha de las mujeres, movilización histórica por la igualdad, la mujer se abre paso, marea feminista, bueno, que fuimos portada de todo, miles de mujeres toman la calle por la igualdad, las mujeres toman la calle, clamor histórico de las mujeres. Pero es que no solamente eso, es que el mismo día 8, o sea, cuando ni siquiera se había producido la manifestación y la huelga, ya éramos portada. O sea, esto ya era como rizar el rizo. O sea, las portadas del mismo día 8 ya eran en este sentido, poniendo compañeras, describiendo pues cómo estábamos de hartas en este contexto. Aquí otro reportaje del País, ¿no?, de la nueva marea feminista, portada completa en ABC, en el diario El Mundo también, Unidas por la Igualdad. Entonces, si esto no lo encontramos el día 8, y estas fueron las portadas de 2017 y estas son las del 2018, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Obviamente hemos llegado hasta aquí con mucho feminismo. Y lo pongo en mayúscula y lo pongo en grande porque muchas veces en todo este tiempo, y sé que muchos habréis sentido esa sensación que yo la he tenido, de cuando una hace una crítica desde el punto de vista feminista, y ves que la gente te mira con cara de rara, dices, bueno, me callo, estoy metiendo la pata, esto no me está comprendiendo nadie, lo mismo soy una exagerada. Por eso es tan importante reconocer que somos nosotras, ¿no?, las mujeres, quienes han dado peso a este movimiento y que somos las que lo hemos llevado hasta este punto, ¿no?, hasta el punto actual en el que nos encontramos. Para mí hay 3 factores importantes. Uno de ellos, como digo, las asociaciones. Las asociaciones que siempre han estado en la calle, pero esta vez se ha ido produciendo como una cadena humana en el que cada vez se ha ido añadiendo más gente. Me acuerdo muchísimo, porque tenía compañeras en Madrid que me mandaban fotos, yo no estuve, pero yo estaba en Barcelona. En Barcelona fue bestial la manifestación, pero me acuerdo que la del 25 de noviembre, que además estaba en todo el contexto del juicio de la manada, que se estaba produciendo los días anteriores, tenía compañeras del movimiento feminista que decían, en mi vida hemos vivido algo así, porque lo normal, sobre todo cuando lamentablemente ocurre un suceso machista y ocurre un asesinato, normalmente se hacen las típicas convocatorias, ¿no?, en las que estamos 4 mujeres y media con un cartelito honrando a la memoria de la compañera fallecida. Y normalmente a las manifestaciones no suele acompañar mucha gente, ¿no? Se lleva más el postureo en este sentido más que a la hora de lanzarnos a la calle. Sin embargo, la calle ha sido como ese hervidero que ha servido como un poco de termómetro, ¿no?, para ver un poco el pulso de cómo se estaba desarrollando el movimiento feminista. Y después, para mí, hay 2 factores más claves. Uno, las redes sociales y otro, los medios de comunicación. En cuanto a las redes sociales, para mí es fundamental, para mí el valor más importante que tienen es cómo logran vencer el espacio-tiempo, ¿no? El hecho de que muchas compañeras, a través de redes como Twitter o Facebook, yo por ejemplo soy más de Twitter, esas distancias que tenemos y que a lo mejor muchas veces ha impedido el movimiento asociativo, ¿no? Porque tenía una compañera que un día que estaba haciendo un reportaje sobre cine, ¿no?, y me comentaba una productora, nosotras, a diferencia de ellos, cuando ellos terminaban su jornada, se iban a las reuniones, a los bares y se asociaban y hablaban de sus temas. Dice, nosotras no teníamos que ir a casa para cuidar de los niños, ¿no? Pues ese tiempo que nosotras no tenemos para poder dedicarnos a asociarnos entre nosotras, muchas veces sí hemos creado esas redes de sororidad, ¿no?, esas redes de tejido colaborativo,
a través de las redes sociales. Y compañeras con las que a lo mejor estaba en Bilbao, o estaba en Barcelona, o estaba en Canarias, o estaba en Madrid, y otra estaba en Málaga, pues podían tejer incluso redes de colaboración, de coordinación, de trabajo, y creo que eso es un punto fundamental que creo que sin esa cohesión no tampoco estaríamos aquí, ¿no? De ahí, pues, ese auge del ciberfeminismo como se conoce. También pongo lo de vencer crisis económica porque en todo este tiempo, hablando con muchísimas compañeras, y que yo también lo padecí en su momento, cuando te quedas en paro y cuando sufres toda la marginalidad que te ofrece el sistema y cuando pierdes todo tipo de ayuda y cuando tienes una mano delante y otra mano detrás, cuando apenas tienes para comer, pues claro, un libro de feminismo no te lo vas a comprar. Lo que vas a comprar va a ser el pan del día. Pero, sin embargo, sí, con la alta penetración que tienen los dispositivos móviles, sí vas a tener un teléfono móvil porque esto es tu herramienta por la que te pueden llamar, para que te llamen para un trabajo, por lo que sea. Y muchísimas compañeras, el hecho de tener en sus teléfonos móviles tráfico de datos, tener internet y poder acceder a redes sociales, le ha llevado poco a poco un proceso de empoderamiento, ¿no? Como lo conocemos, porque muchas veces, ahí lo añado, ¿no? Hay un tuit, todas creo que hemos recibido un tuit, que nos ha hecho pensar, que nos ha activado un clic y que hemos dicho, jolín, esto lo hacía yo y me estoy dando cuenta, ¿no?, nosotras mismas, que machistas éramos en tales circunstancias o que no hemos visto hasta ese momento la realidad feminista que había detrás de algo. Y como digo, ahí, no sé si recordáis los grupos de autoconciencia que en los años 70 se instalaron en el feminismo radical, pues creo que un poco en grupos privados que se han ido haciendo en redes sociales han funcionado con esa misión, ¿no?, de los grupos de autoconciencia, de muchas mujeres contando sus propias experiencias, que no se atreven a hacerlo de forma abierta en las redes, pero en los entornos privados, que tenemos un montón de grupos de mujeres, sí se han compartido ese tipo de experiencias y eso provoca mucha más cohesión. Y por otro lado, este hecho de que en las redes sociales cada vez había más voces feministas, un mayor cuestionamiento feminista ante la realidad y ante lo que mostraban los medios de comunicación, es lo que ha hecho también que surgieran diferentes tipos de hashtag, que creo que también ha servido para esa coordinación, esa cohesión social. Ahora después lo veremos, ¿no?, con más detalle, pero, por ejemplo, Juana está en mi casa, Somos la Manada, Reconocido Me Too, Soy Feminista, campañas, por ejemplo, de Madrid, Manspreading, que también se hicieron en otras ciudades, por ejemplo, en Málaga, sí recuerdo que también se realizó. Es decir, cómo Internet nos ha ofrecido como un paraguas, cómo las redes sociales nos han ofrecido un paraguas bajo el que nos hemos tenido la capacidad. Muchas veces se quedan ellos, algunos hombres hasta sorprendidos, ¿no? Dicen, aquí a la chita callando, cómo han ido, ¿no?, haciendo un movimiento virtual que después se ha reflejado de forma física en las calles y que ha tenido muchísima fuerza. Y como decía, claro, los medios de comunicación, sobre todo los digitales, hoy día viven de lo que se cuenta en Internet. Y en el momento que el movimiento feminista, en sus diferentes vertientes y con todas sus diferencias, ha ido ofreciendo diferentes perspectivas del feminismo en redes sociales y diferentes temas, los medios de comunicación no son tontos y han visto ahí un punto para obtener visitas, para obtener tráfico y para generar interés. Entonces, claro, también se ha iniciado un proceso de autocrítica. Es cierto, hay un grupo, yo en eso soy muy, no sé si por mi parte de doctora en periodismo, si por mi parte profesional de periodista, pero soy un poco látigo con muchos compañeros a los que he ido dándoles zasca durante el año pasado. Me han bloqueado también muchísima gente. Corrigiendo, ¿no?, titulares machistas, titulares en los que se revictimiza a las mujeres víctimas de maltrato. En el caso de La Manada fue una auténtica pasada, en el caso de Juana otro tanto. Y también se ha abierto otro debate paralelo que ha sido, supongo que lo conoceréis, bueno, se ha puesto en evidencia las condiciones de la profesión para las mujeres, cómo la inmensa mayoría de la precariedad en la profesión del periodismo está centrada en mujeres, cómo la inmensa mayoría de las mujeres son autónomas, cómo no tienen la inmensa mayoría cargos directivos dentro de la profesión. Y bueno, un ejemplo, supongo que quienes están en tanto de redes sociales conoceréis el proyecto de las periodistas Paramos, que de cara al 8M pues hicimos un manifiesto en el que, a pesar de todas nuestras diferencias ideológicas, de raza, de lo que fuera, de distancia, lo que fuera, nos pusimos con unos puntos en común en los que todas coincidíamos, en el que veíamos que claramente esos puntos se debían sencillamente al hecho de ser mujeres y se presentó como una denuncia.
Para este paso también ha sido muy importante creación de nuevos medios de comunicación con perspectiva feminista, creación de columnistas, aparición de columnistas, Isa Calderón, Barbija Puta, Iranchu, Pícara Magazine, Lola, y muchísimos ejemplos de mujeres que han ido ocupando con su discurso el espacio en las redes sociales, en los medios de comunicación, y eso era un paso fundamental, porque si los medios de comunicación son los que nos transmiten la realidad, pues realmente necesitábamos incorporar este tipo de voces para empezar a producir ese cambio. Y también ha sido muy importante esto, el hecho de que hay unas cuantas directivas que han empezado a llegar a los medios de comunicación de este país. Por ejemplo, Montserrat Domínguez, Huffington Post, Magda Bandera en La Marea, Ana Pardo de Vera o Virginia en Diario Público. Son mujeres de conciencia feminista, son mujeres que han ido desde su propia dirección de los medios provocando estos cambios y permitiendo, ¿no?, que se produzcan y en muchos casos batallando de forma bastante contundente contra las respuestas que obtenían, ¿no? Ana Pardo de Vera siempre dice que el periodismo es feminista o no es periodismo. Y yo desde aquí, como periodista que soy, quiero dejar claro, porque muchas veces me dicen, es que criticas demasiado a la justicia, dices mucho justicia patriarcal, no sé qué, y digo, bueno, pero es que yo lo digo porque primero hago autocrítica de mi profesión y soy la primera que reconozco que el periodismo es patriarcal pues del tamaño de un elefante, o sea, es que como tantas y tantas instituciones, ¿no? Y por lo tanto, el peligro que se corre con ello, yo siempre insisto mucho, es que se ejerce al final una violencia mediática en el tratamiento de la información, en las fotografías, en la cosificación que se ofrece de la mujer en muchos medios. Y esto sí me gustaría dejarlo claro cuando nos acercamos al campo de medios de comunicación, centrar que el feminismo no es una historieta que no hemos inventado de aquí hace 3 siglos, unas mujeres reivindicativas que no ha dado por patalear, sino que es una cuestión de derechos humanos. Siempre que surge este tema es muy importante rodearlo de este contexto, porque es lo que nos da legitimidad en la propia lucha. Y por otra parte, que tampoco es un invento, que cuando yo me pongo cañera por las redes sociales y critico a un compañero diciéndole es que te has pasado 3/4 con este titular porque estás machacando a la maltratada, no es porque me apetece a mí fastidiarle la vida y cambiarle el titular y que salga más tarde del trabajo, es que la propia ley, por ejemplo, de violencia de género 1/2004 viene cómo tienen que tratar los medios de comunicación este tipo de información. Es decir, son cosas que están en las propias leyes. Si leemos también el Código de Estambul, tiene recomendaciones para medios de comunicación. Y hay muchas recomendaciones, muchas leyes que se aplican en los medios, pero oye, en el caso del feminismo ha sido la ignorancia absoluta y han hecho lo que le han dado la gana y nos han tratado como carne de cañón y como morbo y como sensacionalismo todas las veces que le han dado la gana. Otra cosa muy importante, destacar a la mujer como, parece, es obvio, pero es que no es una cosa que me encuentro con muchísimo falla. La mujer como sujeto político de la lucha feminista. Por favor, es que muchas veces veo cómo hay hombres que pretenden darnos lecciones de lo que es el feminismo e incluso apoderarse de la lucha feminista. Está muy bien que los tengamos de aliados, de compañeros, tal, pero es que el protagonismo auténtico de la lucha feminista ha sido de las mujeres. Y, por favor, hay también otra tanda de mujeres que se niegan a reconocer que nosotras somos sujeto político, ¿no? Es que somos sujeto político y si no lo hubiéramos sido no hubiésemos llegado hasta aquí. Un paso fundamental para llegar hasta el 8M es esto, y es considerar el feminismo como movimiento social, pero como movimiento político, porque al fin y al cabo, por muchas reivindicaciones que hagamos en la calle, al final tenemos que toparnos con partidos políticos que también lleven nuestras peticiones al gobierno y que haya que negociar. Es decir, al final, nos gusta o no, toda la vida es política. Y tenemos, ¿no?, que asumir que somos nosotras las protagonistas. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Antes he dicho esos 3 factores, ¿no? He dicho el de la calle, he dicho redes sociales, he dicho medios de comunicación, pero yo creo que es fundamental que hemos llegado a este 2018 con esta manifestación y esta huelga, porque han ocurrido muchos hechos. Hemos tenido un 2017 sin descanso, o sea, hemos ido enlazando acontecimientos uno tras otro. Antes de 2017 yo quería destacar esto porque también yo como estudiando redes sociales tengo mis contradicciones, ¿no? Pero hubo mucho postureo en torno a las mujeres y las niñas secuestradas, ¿no?, en Nigeria por Boko Haram, pero creo que sí fue como un precedente
violencia hacia la mujer que había estado desconocida durante muchísimo tiempo y creo que empezó a mover un poco, a remover un poco el interior de cada uno. Ya digo que soy muy crítica con parte de lo que sucedió, ¿no? Creo que hubo mucho postureo, mucha hipocresía también detrás de todo esto. Pero creo que fue como un punto previo, como un germen, el hecho, ¿no?, de reconocer esta realidad y una violencia que está ahí, que está invisible y de la que se habla muy poco. También el reconocimiento de violencias en las mujeres durante las guerras, ¿no? Pero vamos a centrarnos, vamos a hacer este viaje en el tiempo por el año 2017 y vamos a empezar con este señor, nuestro amigo Donald Trump, con esta sonrisa tan magnífica cuando ganó el día de las elecciones, diciendo yo soy el mejor, voy a triunfar, pero a las pocas semanas se le quedó esta cara. ¿Por qué se le quedó esta cara al pobre chaval? Porque ocurrió esto, a las pocas semanas de llegar a la victoria. A ver si sale. Esto es la tecnología. Las organizadoras de la Marcha de las Mujeres están abrumadas porque jamás imaginaron que su iniciativa de exigir respeto a sus derechos humanos iba a adquirir dimensiones desbordantes a nivel mundial. Eddie Harmon asegura que la respuesta a la invitación que publicaron en Facebook comenzó a crecer espontáneamente y en menos de una semana varios países se unieron a su clamor. Solo en Estados Unidos se estima que salieron a las calles más de 2 millones de personas. Entre 250,000 a 700,000 se hicieron presentes en Nueva York, Washington, D.C. y Los Ángeles. Las ciudades que han calculado la movilización entre las 100,000 y 250,000 personas están Chicago, Boston, Denver, Madison, Wisconsin. Con menos de 100,000 participantes, Atlanta, Oakland, California, San Paul, Minnesota, Filadelfia, Pittsburgh, Nashville, Tennessee, entre otros. Al conocer que la movilización está considerada como una de las protestas más grandes en la historia de los Estados Unidos, las organizadoras dicen estar convencidas que un movimiento mundial acaba de nacer. Ayer se vieron letreros con todo tipo de mensajes, dijeron. Y es que en total se organizaron 673 marchas en todo el mundo que abogaban por terminar con la violencia, proteger los derechos reproductivos de la mujer, los derechos de los discapacitados, trabajadores, inmigrantes. Exigían respeto a los derechos civiles y justicia ambiental. Y al menos 3 millones de habitantes del planeta le dijeron ayer al presidente Trump que están vigilantes de su agenda. Estamos viviendo en un país extraordinariamente polarizado, con un presidente que para gobernar va a polarizar. Y esto es muy característico de presidentes populistas en todo el mundo. Washington D.C. solamente ha visto grandes movilizaciones en contadas ocasiones. Las más memorables fueron la Marcha de los Derechos Civiles en agosto de 1963, que convocó a 250,000 personas, y la Marcha en contra de la guerra en Vietnam en noviembre de 1969, en la que participaron entre 500 y 600,000 personas. Hay que destacar que a pesar de la gran cantidad de personas que marcharon, no se han registrado arrestos. Fue una marcha global pacífica que se ha ganado respeto y el New York Times asegura que solamente en Washington, D.C. la movilización fue 3 veces más grande que toda la gente que asistió a la inauguración de Donald Trump. Bueno, ¿no? Creo que ahí se define gran parte de lo que después, primero me llamó la atención, uno, el hecho de que reconocen ellas cómo nace el propio movimiento a partir de redes sociales, ¿no? Una convocatoria que se articula a través de redes sociales. Después, lo multitudinario, ¿no? Nos recuerda un poco a lo que hemos vivido aquí hace un poco más de un mes. Y después, como especifica, porque es que tenemos una mala fama, que hemos ido en son de paz, que no hemos dañado a nadie, ni hemos sacado artillería, ni nada de nada, lo cual es, no sé qué imagen tiene de nosotras, pero bueno, obviamente, si nos llaman feminazis, ¿qué podemos esperar, no? Pero bueno, hemos visto, ¿no?, que el feminismo es un movimiento pacífico, que no vamos sacando los ojos por ahí a nadie, ni atrincheramos, ni metemos en la cárcel. Pero este punto, ¿no?, era destacado, el del Donald Trump, y... Espérate, que yo pueda pasar aquí. Entonces, bueno, ¿por qué Donald Trump? Donald Trump lo he traído aquí para que algunos conozcan la dimensión del sujeto, por decirle algo, frases ilustres machistas de Donald Trump
que, claro, como todos vivimos bajo el imperio norteamericano, pues esto lo toman de referente y cría, ¿no?, que es lo peligroso de este tipo de sujetos. Frases ilustres de Donald Trump. Dale a tu mujer objetos de valor es un terrible error. Las mujeres son en esencia objetos, no sujetos, objetos, estéticamente agradables. El acoso sexual en el ejército es algo totalmente esperable. Las mujeres en televisión tienen que usar su sex appeal. Las noticias malas sobre ti no importan mientras tengas una novia sexy. Si una mujer quiere ser periodista, debe ser sensual. Todas las mujeres odian los acuerdos antes del matrimonio porque quieren cazar fortunas. Para atrapar a un hombre, las mujeres hacen grandes actuaciones. Angelina Jolie ha salido con demasiados hombres como para ser atractiva. La mejor parte de cualquier película es cuando hacen callar a las mujeres. Las mujeres encuentran en mi poder y mi dinero algo muy excitante. Que todas las mujeres que coqueteen conmigo es algo que podía esperarse. Bueno, este señor, aparte de tener un ego como la Casa Blanca, nunca mejor dicho, bueno, pues obviamente un tipo de estos, lanzando este tipo de mensaje a una comunidad tan multitudinaria como son todos los ciudadanos y ciudadanas de Estados Unidos, pues claro, afortunadamente tuvimos allí compañeras que, superando también todas sus diferencias, salieron a la calle para decir que no a Donald Trump y que no a este tipo de violencia, de machismo, a este tipo de frases en las que nos cosifican, en las que nos ven como objetos puros, en las que nos ridiculizan. Otro caso importante, ya centrándonos en España, el caso de Juana Rivas, que a mí es uno de los casos que antes comentaba con una compañera que más me remueve, un caso que sigue pendiente y un caso en el que creo que ha habido al principio mucho postureo y a la hora de la verdad más de uno ha salido pitando. Aquí hay una persona que sabe muy bien de lo que hablo. Más de una asociaciones incluidas han salido pitando y han dejado a Juana, como mal se dice, con el traserillo al aire, por ser fina. Pero le han hecho una gran jugarreta a Juana Rivas. Juana, si nos ponemos en antecedentes, ¿no?, nos encontramos que Juana tiene 2 hijos, tiene el padre de esos hijos, su marido, está condenado por maltrato en el año 2009 y ella viene con sus hijos a Granada en 2016 y denuncia en Granada otro episodio de malos tratos. Creo que es completamente normal, que si ella estaba viviendo en Italia con su expareja, huyes, te vas lo más lejos posible. Todo este proceso también de Juana tiene mucho que ver en la ignorancia que existe sobre la mujer maltratada, que no se comprenden ni siquiera las reacciones de pánico y de miedo absoluto que se llega a tener ante un maltratador y sobre todo cuando intentas proteger a tus hijos. Pues, ¿qué ocurrió? Pues que el juzgado de violencia sobre la mujer de número 2 de Granada lo archiva porque dice que existe falta de jurisdicción de este órgano para los conocimientos de los hechos, porque los hechos habían ocurrido en Italia. Y aquí empieza el meollo, ¿no?, de la cuestión, porque a partir de ahí se vulnera el artículo 17 del Estatuto de la Víctima de Delito, porque se obliga a remitir inmediatamente esa denuncia a las autoridades competentes en cuyo territorio se hubieran cometido los hechos. En caso de que las autoridades españolas, como habían dicho en este caso, ¿no?, entienden que no tienen jurisdicción. Pero la denuncia no aparece hasta julio de 2017, cuando Juana ha huido. Es decir, cuando surge el caso Juana, es cuando se empieza a hablar de esa denuncia guardada en un cajón y que ahí se quedó, de una mujer maltratada. Con lo cual creo que ayuda un poco a entenderle por qué esa mujer se escapa con sus hijos. Primero, porque entiende que la justicia la ha ignorado, que la justicia no la va a ayudar y que tiene que salir corriendo. Y por otro lado, bueno, aquí esto fue un artículo que publicamos hace poco en Público, ¿no? Y quería dejar aquí claro, ¿no?, que dice: la denuncia de Rivas contra el Curi en 2016 nunca ha llegado a ninguna instancia judicial italiana ni española más de año y medio después de ser presentada. O sea, esto es un caso de violencia institucional que yo sé que la justicia le va a dar la espalda a Juana y que Juana se va a comer algo muy grave. Lo sé que le va a ocurrir a la pobre. Pero que ojalá después, cuando puede recurrir a todas las instancias fuera, como fue el caso de Ángela González, por favor se demuestre la cantidad de incompetencias que ha habido en este proceso y la cantidad de gente como Poncio Pilato que se han lavado las manos y han dejado que aquí ocurra lo que sea. Actualmente el Defensor del Pueblo, a iniciativa también de los movimientos feministas, hay que volver a recordarlo, que para eso están aquí las compañeras peleando, va a empezar a investigar qué ha ocurrido en el caso Juana. A ver si de verdad sale todo a la luz, que yo me temo que no.
porque entonces más de uno se le va a ver, y a más de una se le va a ver ese postureo, ¿no?, del que hablaba al principio. Y cuando pasó el caso Juana, viendo que había gente que no entendía lo que ocurría, creo que otra cosa que nos lleva también al 8M es cómo se ha ignorado durante muchísimo tiempo el papel de los hijos que también son víctimas de género. Cuando Juana se fue con sus hijos, cuando Juana huyó con sus hijos, ya había, hice aquí un hilo en Twitter, había 6 menores muertos a manos de sus padres. Es decir, prácticamente casi uno al mes o casi uno al mes y medio. Y había 16 menores huérfanos por violencias machistas. Casi nada. O sea, el drama que hay detrás de cada familia y de cada uno de esos hijos que han visto la violencia en su propio hogar es terrible y deja unas secuelas impresionantes. Y no está el Estado detrás para socorrer a esas víctimas, ni siquiera para reconocerlas. Recuerdo el caso, por ejemplo, de un padre que tiró a su bebé desde la ventana de un hospital. Otra, el hombre que asesinó a la mujer y a sus 2 hijos también en Ciudad Real. Una mujer de 44 años y su hijo de 12 asesinados en Alcobendas. Es decir, había casos que yo de verdad, cuando ves que la justicia te ignora, es normal que salgas con tus hijos huyendo, viendo este panorama. Yo creo que una madre, por salvar a sus hijos, es capaz de hacer de todo. Pero también, ¿qué pasó en el caso Juana? Pues en el caso Juana ocurrió que hubo un tratamiento de los medios de comunicación absolutamente bochornoso. Esto es bastante largo, pero quiero exponeros un trozo de un informe que expuse en el Congreso de los Diputados sobre las coberturas de Juana que se hicieron en la prensa, que bueno, creo que se nos deberían de caer a mucho la cara de vergüenza de cómo se trató a Juana en los medios de comunicación. Se elimina el caso Juana de todo debate. Aunque aquí no aparezca, lo leo, día 31 del 7, en Alerta Digital, titular: ¿por qué esta secuestradora no ha sido detenida? El caso Juana nos retrata el país bananero en que han convertido España las feministas. Hay esos 2 titulares, todos de espectacularización y banalización informativa. Juana Rivas contra Francesco Arcuri, como si fuera un campeonato de boxeo, y la frase «vida de esclava o de fiesta sin parar». Otro más, 8 esposas a la fuga, las mujeres de cine que inspiraron a Juana Rivas. En Espejo Público, el día 8 del 8, hay una retransmisión en directo en las puertas del juzgado y le dan voz a miembros de la plataforma que van con pancartas de Stop Feminazis y también de Stop Denuncias Falsas a pesar de los datos que existe de Fiscalía. Y además la reportera dice, son personas que se manifiestan a favor de la igualdad, a favor de Francesco Arcuri. Casi nada. Día 9 del 8, Juana no está en mi casa. Elisa Beni casualmente utiliza como titular ese apoyo feminista solidario que se hizo de hashtag en las redes sociales, que era Juana está en mi casa. Pues ella dice Juana no está en mi casa y añade, Juana aceptó que los jueces que tuvieran poder para su decisión fueran italianos desde el momento en que eligió que un italiano fuera el padre de sus hijos. No sé cuántas de aquí elegimos el novio en función de la jurisdicción internacional que nos competa. 15 del 8, Juana Rivas juega al escondite con la justicia, mostrando la imagen de una persona manipuladora. 20 del 5, viaje al Hotel del Infierno de Juana, de preparar las mermeladas a vivir el horror. 23 del 8, Juana Rivas gana otro pulso a la justicia, 5 claves del culebrón judicial del verano. Y ahora tenemos que no solamente nos contentamos con llevar a Juana, sino también a Paqui. Y tenemos Paqui, la voz que susurra a Juana, escribe a los muertos y ni es abogada. Y el día 25 del 8, Paqui Granados, atención al titular, otra Lady Macbeth del feminismo. Y este párrafo, atención, ese acuerdo de 2007 ha sido la base que le ha servido a Juana y su asesora para montar su plan. 2 puntos. Secuestrar a los niños y montar una denuncia por violencia de género que sirviera con un doble fin, que Arcuri perdiera toda posibilidad de seguir siendo el padre de sus hijos y que se atendieran las peticiones feministas de quitar la patria potestad. 27 del 8, cuando Juana y Francesco eran felices. El vídeo, como digo, si lo queréis, lo tenéis en redes sociales. Tenéis titulares que realmente ponen los pelos de punta. Sobre todo en la parte final, en la que por parte del diario El Mundo se hace no un lavado, se hace un centrifugado de la imagen de Arcuri, ofreciéndolo como padre ejemplar, vecino admirable,
Y además se incurren en muchísimos errores muy cotidianos, como por ejemplo dar voz a vecinos que en absoluto han vivido la privacidad de la pareja, pero se utilizan en el caso de Francesco para eso, ¿no? Para intentar destrozar a Juana, para intentar ofrecerla como una imagen de golfa, de mala madre, de que todo ha sido un montaje. Bueno, esto solamente es prensa. Yo me acuerdo mucho de el gran Nacho Abad en Antena 3, cómo ha ido por ella prácticamente a muerte. Pasamos al caso Juana, porque me queda poco tiempo, voy a ir un poco a la velocidad del rayo. El caso Weinstein creo que ha sido otro proceso fundamental con el Me Too. Bueno, siempre se ha dicho que Alisa Milano, ¿no?, fue la que lanzó aquel mensaje, ¿no?, de Me Too, pero siempre hay que recordar que realmente la idea original no es de ella, ¿no?, sí que es de Tarana Burke en el año 2006, de las mujeres negras afectadas por agresiones sexuales, y que, bueno, una niña, ¿no?, le confesó que le había ocurrido, y ella lo único que le salió de dentro fue decirle Me Too, ¿no?, y fue como una campaña. Fue como una frase, ¿no?, de solidaridad y de unión entre mujeres ante las agresiones que realmente te dejan sin palabras. Eso fue utilizado casi 10 años después por esta compañera y, bueno, fue un efecto en cadena en el que realmente yo creo que también hice yo algo parecido, un hilo colaborativo, pero ya de cara al 25N, un hilo que sigue vigente y que sigue gente mujeres añadiendo sus experiencias, ¿no?, de violencia machista que han sufrido, porque lo que pretendía precisamente con este tuit era que cuando alguien se mete y lee 10 tuits, me lo decían mucho, además me lo decían sobre todo hombres, me decía, he tenido que dejar de leer porque no soporto tanto dolor. Y le decía, pues imagínate esto cada hora, durante meses y algunas veces durante años. Entonces, si con 10 tuits ya la gente se agobia, imaginaros, ¿no?, lo que es la violencia psicológica, que muchas veces tenemos el baremo muy alto, que parece que hasta que no nos dan el tiro, el puñetazo, y nos dejan medio moribunda y nos clavan el cuchillo, parece que no somos víctimas de violencia, y la violencia psicológica es siempre la ninguneada y la que nunca está reconocida. Y creo, ¿no?, que tanto el Me Too, ¿no?, como este tipo de iniciativas dan poder a eso, y sobre todo, para mí, lo más importante que ha provocado esto, que ha sido impulso necesario para el 8M, ha sido que nos ha permitido perder el miedo. Y perder el miedo, que es lo que más nos ata, lo que más nos impide evolucionar, y el hecho de que compañeras identificaran que no iban a estar solas, que a la hora de hablar iba a otras compañeras a decirles, no estás loca, yo he pasado por lo mismo, no estás loca, sé que esto ocurre. Ese hecho, ese efecto cadena, es lo que nos ha dado también muchísimo más poder. Sin duda, a la misma vez, ocurrió el caso de La Manada. También tengo otro informe sobre los titulares del caso de La Manada. Creo que obviamente, ¿no?, que lo hemos visto muchísimo cómo se ha dañado a la víctima, cuando se habló de aquel informe, ¿no? Aquí tenéis otra vez nuestro querido Nacho Abad, que no se le ocurrió otra cosa que antes del juicio lanzar esta encuesta. ¿Creéis que fue violación o sexo consentido, ¿no? Y cuando lo lees y dices, Dios mío, este tipo con tantos seguidores en redes sociales que se permita banalizar de esta manera contra una violación, contra la violencia contra la mujer, es que te quedas sin palabras, ¿no? También titulares, ¿no?, cómo se juzgaba que una chica volviera a hacer su vida normal, con lo cual dices tú, qué desconocimiento tienen de la violencia, cuando normalmente lo que te dice un psicólogo es precisamente que empieces a hacer tu vida lo antes posible y que te intentes integrar y que cuando te suceden tus crisis pues lo puedas sobrellevar de la mejor manera que puedas, pero que no te aísles, que esa es otra de las grandes ideas que nos intentan machar en el feminismo, que dicen que el feminismo convierte a las mujeres en víctimas. No, es que el machismo es el que convierte a las mujeres en víctimas y el feminismo el que las salva. Esa es la diferencia, y las convierte de víctimas en supervivientes. Así que, bueno, también hay mucho feminismo, supuesto feminismo, que va vendiendo esa idea. También el caso de la compañera Diana Quer, que lo violento, ¿no?, de todo esto es como su caso, por ejemplo, se quedaba sin reconocimiento, ¿no?, la cantidad de compañeras que han sido violadas, no solamente Diana Quer, otras muchísimas, y como sus casos, claro, se escapan de lo que conocemos como violencia de género, porque no son parejas ni exparejas, y sin embargo se quedan, ¿no?, con menos protección y se quedan con menor reconocimiento cuando realmente deben de tenerlo. También una parte fundamental del 8M creo que ha sido cómo nos hemos fortalecido como mujeres trabajadoras, es decir, cómo las mujeres han dado el paso y han dicho hasta aquí, sobre todo
la lucha de las Kelly, ¿no? Más reconocida, la lucha de Coca-Cola, las compañeras que se dedican a cuidado, a servicios en casa doméstica, cuidando a ancianos, que muchas de ellas son migrantes que se aprovechan de situación irregular. Todo eso se ha puesto sobre la mesa y se han ido pidiendo derechos como mujeres trabajadoras, y creo que aquí hay un foco importantísimo que se ha ido sucediendo a lo largo de todo el 2017, en el que tampoco hemos tenido miedo y en el que no nos hemos callado. Y creo que todo eso ha hecho que, de golpe y porrazo, mujeres que a lo mejor hasta entonces no tenían tanto vínculo con el feminismo o tenían una idea del feminismo a lo mejor asociada solo a la violencia de género, a la violencia de pareja, nos hemos dado cuenta de cómo todas, en mayor o menor medida, sufrimos algún tipo de violencia, las compañeras racializadas, a través de los derechos laborales, en nuestros trabajos, el tema del acoso sexual y laboral, la violencia psicológica, en cuántos grados se manifiestan desde el insulto a una luz de gas de forma continuada, la violencia sexual a través de casos como la manada de Diana Quer, la violencia de género también a los hijos con el caso de Juana Rivas. Es decir, creo que todo esto poco a poco ha ido calando dentro de una, ¿no? Como una gota malaya, hasta que realmente hemos tenido esa capacidad de decisión, ¿no? De que, bueno, aunque tenemos otras compañeras también, yo esto, ¿no? Como son como impulsos, ¿no? Que nos vamos empujando una a otra, tenemos antecedentes de huelga, y las compañeras, ¿no? se fueron moviendo para hacer esta huelga que fuera laboral, de cuidados, de consumo y estudiantil. Y os voy a dejar con esto, yo ya me callo, porque creo que ellas son las que mejor cierre pueden hacer, porque a veces cuando me da el bajón y digo, me voy a retirar de esto porque no puedo más, porque hay días que son insoportables, me pongo esto y entonces veo lo magníficas que somos todas las mujeres y de lo capaces que somos de hacer cuando nos juntamos todas y superamos nuestras diferencias. Y no sé por qué no suena, porque me va a dejar en ridículo. Tremenda, es histórica la imagen. Contra el Estado machista nos vamos a levantar, vamos todas las mujeres a la huelga general, a la Lo que quiero que veáis con esto es que, por favor, que no dejéis nunca que nos quiten esto. Que sé que va a ser súper duro lo que nos viene. Me temo la sentencia de la manada, que nos va a hacer daño, ojalá me equivoque, pero cuando os dé el bajón, colocaros esto porque es como chute en vena y que veáis que juntas somos invencibles. No lo olvidéis nunca. Muchísimas gracias, Ana. Gracias por situarnos y recordarnos algunas claves y, sobre todo, con ese análisis, esas pinceladas tan importantes que has puesto y esa fuerza con la que has terminado, que nos da fuerza a todas, por supuesto que sí. Ahora, Patricia, pues también, a la que también le hicimos la misma pregunta, nos va a comentar cómo cree ella que se llegó a este 8 de marzo. Ya Chema decía antes que íbamos con un poco de retraso. A mí me es imposible acallar a estas mujeres, no haberme puesto aquí. Yo incluso le pedí el reloj a Ana porque no tenía nada que me dijera dónde estábamos. Esto es hora española. Yo. Cuidado. No. Son las 6 y es verdad que debíamos acabar a las 6:30. Vamos a intentar ahora, porque sí nos gustaría que después también de la intervención de Patricia pues hubiese algunas palabras y algo de debate. Así que vamos a escucharla y ya luego vemos el tiempo que nos queda. Vale, pues muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos.
agradecer y felicitar la intervención, la verdad que es fabulosa, yo me quedaría pues todo el rato escuchándola. Bien, el motivo de agradecer a la SPAL, a invitar a la Red Feminista de Gran Canaria. Hoy estoy pues como activista feminista y como digo en representación de la Red Feminista de Gran Canaria, que para quienes no lo sepan es la entidad o esa agrupación de colectivos que organiza en la isla el 8 de marzo y el 25 de noviembre. Una breve presentación de la red, como digo, es una entidad, pero no está constituida a nivel jurídica ni está registrada, simplemente es una agrupación de organizaciones feministas de la isla, pues con un mismo sentir para fortalecer el feminismo y el desarrollo conjunto de acciones y actividades. Sus inicios, por lo menos como grupo, se remontan al año 2000, en el que al principio pues muy poquitos colectivos, muy poquitas asociaciones se van reuniendo como mínimo para organizar el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y el 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género. Es en el año 2012 cuando ya se acuña el término, ¿no?, de ponerse un nombre, y ese es pues el de Red Feminista de Gran Canaria. Se ha descolocado aquí un poquito, pero bueno, más o menos se lee. Se mantiene, pues nada. Intenté arreglarlo para que se viera, pero ahora mismo se quedó más pequeñita la diapositiva. Vale. Entre sus objetivos es establecer una estructura de unión y de encuentro entre las organizaciones feministas de la isla de Gran Canaria y promover esa organización conjunta, porque entendemos que estas fechas tan significativas y que reiteramos que es importantísima seguir que se conmemoren y estar visibles y estar presentes, como mínimo, insisto, el 8 de marzo y el 25 de noviembre. La red realiza otro tipo de acciones y más actividades, por supuesto esas campañas de denuncia social que seguimos viendo que suponen una discriminación hacia las mujeres en todas sus facetas, con lo cual ese tipo de acciones, que ahora veremos unas cuantas, pues siguen estando ahí. Y por supuesto, y como no puede ser de otra manera, pues visibilizar los asesinatos machistas que tenemos que lamentar, y encima pues precisamente pues este año 2018 pues la primera víctima que se cobró fue en Canarias, de la isla de Tenerife, pues tuvimos que lamentar pues ya ese primer asesinato. Insistimos, esas concentraciones se realizan entre San Telmo y Triana, nos concentramos, convocamos a toda la ciudadanía, siempre nos movilizamos, intentamos movilizar siempre con tiempo a través de redes sociales, radio, diferentes medios de comunicación para albergar al mayor número de personas posibles y acompañar en esa denuncia, ¿no?, en esa concentración. A su vez también notas de prensa que enviamos a los diferentes medios de comunicación. Dentro de las acciones, ¿no?, toda esta antesala a este 8 de marzo histórico, magnífico que hemos tenido, la Red Feminista ha realizado pues acciones previas al 8 de marzo. En nuestro caso, el recorrido que tiene la Red Feminista, el año 2015 fue muy fructífero en cuanto a actividades. En el caso de la actividad, la réplica en Gran Canaria de Zapatos Rojos, yo estoy viendo aquí muchas caras conocidas y, vamos, no solo conocen la actividad, sino que participaron de ella. La actividad de Zapatos Rojos fue una idea de la Asociación de Mujeres Libres Yasirá, del artista visual Elina Chauvé. Es una artista visual que inicia esta actividad en Ciudad Juárez, México, pues en memoria por todas las mujeres que sufren violencia de género. Ahí ven la imagen pues, de esos zapatos rojos en la Plaza de San Telmo, y la actividad consistía, de esa manera partícipe, de que se convocaba a toda la ciudadanía y las personas que llegaran pues con unos zapatos, pues allí pintaban, ¿vale? La actividad no era solamente, que también podía ser, venir con sus zapatos ya pintados, pero queríamos que favoreciera pues un feminismo comunitario y un sentir común, y pedíamos el permiso correspondiente, habilitábamos el espacio en San Telmo para realizar la pintada de zapatos rojos en esa superficie. Esta actividad se realizó durante 4 días 25, se empezó en julio, agosto, septiembre, octubre, para luego dar paso al 25 de noviembre con la manifestación.
Este año 2015, ¿cómo obviarlo, ¿no? La marcha estatal contra las violencias machistas, ese cartel que, bueno, fue bastante ilustrativo aquí en Canarias, como pusimos esa guagua que iba a Madrid. Estuvimos presentes, la imagen se ve, pues, una de las imágenes de Canarias, muchas Canarias que prácticamente de todas las islas se dieron cita en Madrid. Y bueno, no solo contentas con ello, sino que se intentó que aquellas que no pudieran ir a Madrid, pues se hizo una concentración en la Plaza de la Feria, en Las Palmas de Gran Canaria, es el cartel que aparece en la parte inferior, y bueno, que aquí también pues hubo esa concentración, el mismo 7N, cuando todas las feministas de todos los puntos de España se concentraban en Madrid, pero bueno, también a nivel local se hizo esa actividad. Bien, también pasamos del 7N, pasamos al 25 de noviembre, también la manifestación, por supuesto, la del 25 de noviembre, 3 días más tarde, este año, como insisto, no hubo descanso, no hubo tregua, 3 días más tarde nos aventuramos en una caravana violeta, fue una iniciativa pues pionera que hicimos realizarla por primera vez y la verdad que fue un éxito. Esta caravana violeta que bautizamos contra las violencias machistas, dentro del marco que supuso la marcha estatal contra las violencias machistas, quisimos recorrer todos los municipios de la isla, los 21 municipios. Para esto tuvimos que dividir la isla pues, en 3 trocitos y dibujar 3 rutas, la ruta norte, la ruta centro y la ruta sur. Y bueno, cada vez que llegamos a un municipio, pues realizamos la parada correspondiente y hacíamos lectura del manifiesto estatal, del manifiesto del 7N, para acercar pues, ¿no? a lo más local que pudimos hacer esa actividad. Nos movimos muchísimo más, fuimos a cada municipio y culminamos, ¿no? Esas 3 rutas, confluimos en la aldea de San Nicolás, que como sabrán todos ustedes, pues ese punto más lejano de la isla, pues quisimos que allí, por decisión, bueno, por sentimentalismo y demás, pues que fuese allí donde nos encontrásemos las 3 rutas. Y bueno, y es la imagen que acompaño en la parte inferior. Uno de los lemas y hashtags que era en aquel momento, pues era el de Nos queremos vivas. La red feminista siempre ha acompañado, si no de manera presencial, a nivel de utilizar todas las redes sociales, todas las campañas, Juana está en mi casa, Todas somos tu manada, las hemos acompañado continuamente. Luego, el cómo llegamos al 8M en Gran Canaria, pues bien, como comentaba la ponente anteriormente, ya nos avisaban, sobre todo con las redes sociales, esta imagen, empezando, vamos, prácticamente pues a principios de enero nos llegó esta imagen, sobre todo sin lo de agenda, sino ese 8M, que a lo mejor asociamos como el 8, pero 2018, no sabíamos muy bien a qué se refería, pero vamos, lo que nos iban avisando de que este 8 de marzo la íbamos a montar bastante gorda. Bien, en Gran Canaria, a nivel local, pues como decía, siguiendo la línea de lo que acontecía a nivel nacional y hice con una palabra, o sea, era a nivel internacional y estatal, las mujeres canarias nos organizamos, desde El Hierro hasta Lanzarote, tomamos las redes sociales, tomamos los medios de comunicación y las calles, dejando bien claro que también son nuestras. En Gran Canaria, semanas previas al 8 de marzo, se informan de los 4 ejes que acompañaban esta huelga, insisto, histórica, esta huelga general, huelga laboral, huelga estudiantil, de consumo y de cuidados. Si bien decir, como apuntaba la compañera, de todos los ámbitos, y nos llegó que el más complicado para conseguirse, insisto, solo un día de huelga de mujeres, fue esa huelga de cuidados, como todavía el trabajo doméstico, como el trabajo de cuidados lo sigue soportando mayormente las mujeres, que encima es una labor invisible, gratuita, o sea, no remunerada, o si es remunerada, es muy mal pagada, y cómo ahí tenemos que seguir trabajando y visibilizando esa labor, con lo cual, en cuanto a movilización y retos futuros, pues por supuesto es visibilizar el trabajo doméstico, dotarlo, valorarlo, porque siempre ha sufrido mucha infravaloración. Insisto, muchas mujeres nos decían que bien podrían hacer un paro laboral, paro estudiantil, paro de consumo, pero el de cuidados era muy complicado porque no encontraban pues, un hombre, un hermano, un sobrino, un tío para cuidar de una persona mayor, una persona dependiente en ese día. Con lo cual, pues una línea a seguir trabajando desde ahí.
Concretamente, en la isla se realizan 3 convocatorias de asambleas abiertas, en el sureste, en el norte y en Las Palmas. En la asamblea abierta del sureste, que estamos aquí cerquita, pues la convocan las compañeras de Recreándome, y dentro de las muchísimas acciones que realizan, de una manera muy resumida, organizan mesas informativas en centros comerciales, centros de salud, bueno, visibilizando e informando de esta huelga de 8 de marzo, quedada nocturna para pegada de carteles, la pintada y colgada de delantales en balcones, también la realización de píldoras radiofónicas que transmiten pues, por diferentes radios locales, y también, la verdad que muy simbólico y reivindicativo, ese desayuno con amigas, hermanas y compañeras en Ingenio en este caso, que parece ser que han querido continuar y demás. Así que es fabuloso y que no se quede todo en el 8 de marzo, sino que hay que seguir. Y ahí el cartel, pues bueno, de la convocatoria que sacaron las compañeras de Recreándome. La asamblea abierta en Las Palmas de Gran Canaria, pues en esa ocasión sí la convoca la Red Feminista de Gran Canaria, y cualquier ciudadano o ciudadana de a pie pues asistió a la misma en el barrio de Guanarteme. Vamos, tuvieron una jornada de huelga intensa, reivindicativa, empezando con un bicipiquete de San Telmo, o sea, el rumbo no estaba definido, pero siempre hacia adelante, y culminaron en las canteras. A su vez también se realizaron diferentes piquetes informativos en diversas instituciones públicas de la capital Gran Canaria. También se realizó una actividad de yoga para mujeres en las canteras, y luego pues ese almuerzo solidario y performance por varias compañeras aquí presentes también en la Plaza de San Telmo, también como antesala a la manifestación. La asamblea abierta en el norte el 8 de marzo, también varias convocatorias y muchísimas actividades. En este caso convocaron la Asociación de Mujeres Marecillas, de Bañaderos, que también forman parte de la red, y Vinca Ecologista. Son las entidades que convocaron esta asamblea, también con mucha participación y muchísimas actividades. Aquí, resumida de una manera lo mejor que pude, campaña de fotos de apoyo a la huelga feminista, crearon un canal de YouTube de 8 vídeos píldoras, con lo cual pues invito también a que se adentren y lo compartan y demás. Muy interesante, renombraron calles con nombres de mujeres, una actividad bastante significativa que se realizó en varios municipios del norte. Luego, ¿no?, llegar también al ámbito deportivo, importante, esa pancarta de la huelga feminista en partidos de fútbol masculinos, que hay que recalcarlo, que era un partido de fútbol masculino. Luego también, pues aprovechando que los carnavales en Arucas, pues estaba, ¿no?, esa fecha de 3 de marzo, pues también esa pancarta de la huelga feminista estuvo en la cabalgata del carnaval de Arucas. Bien, ahora les voy a poner un pequeño vídeo. Pues antes veíamos esas imágenes, ¿no?, como vamos, a nivel nacional, pues esos cánticos en Bilbao que tanto nos llegó, esa batucada de las mujeres gallegas también antes del 8 de marzo. Y bueno, este es un vídeo cortito, como buenamente he podido hacer, de lo que supuso el 8M en Gran Canaria. Vale. Vamos a probar el vídeo en otro formato. Hacia la huelga, valientes, libres, diversas. Somos manada feminista y esta es nuestra huelga. Venga, tira, dale, corro cabeza, con cales, escudo a pegarle tus
Muchas gracias, muchas gracias.